Y las policlonales tienen un poco significado, pero pueden darse infecciones, policlonales. Pero las monoclonales es de las discrasias de células plasmáticas. Exámenes auxiliares, beta 2 microglobulina, importante prueba para ver pronóstico, pero no solamente se usa para mieloma múltiple, se pide en linfoma, en procesos inflamatorios crónicos, la beta 2 microglobulina. La creatinina alta, los pacientes con mieloma múltiple pueden hacer insuficiencia renal por varios factores, por plasmocitoma renal secretante, por amiloidosis secundaria al mieloma, por la hipercalcemia, o sea, varios factores que son causas de creatinina alta. La radiografía, las lesiones líticas, o sea, la osteólisis, puede haber osteopenia y fractura, en 80% de presentación fractura. Y en el examen de médula ósea, presencia de células plasmáticas más del 10% en el 96% de pacientes. O sea, si le hacen un AMO a un paciente y encuentran más del 10% de células plasmáticas, eso es mieloma múltiple. Y acá está, y el depósito amiloide, ¿no? Miren esta osteólisis, este paciente tenía una gran cefalea, dolor de cabeza intenso, y se le tomó una placa y se le encontró lesiones en saca bocado. Miren las osteólisis. Acá están, ¿no? El crecimiento de las células plasmáticas. Miren. Con una coloración especial para diferenciar. Y acá están los criterios de diagnóstico. Más de 3 criterios, mieloma múltiple. Presencia de sérica de proteína monoclonal urinaria. Acuérdense de la proteinuria de Benson-Jones. Insuficiencia renal, anemia, lesiones líticas, concentración de calcio alto, plasmocitoma. Para ver estadiajes, pérdida de la masa celular, hemoglobina mayor de 10, IgE, IgA disminuida, calcio sérico normal, o sea, puede presentarse el mieloma en esta presentación y es un estadio leve, estadio 1. Pero miren el estadio severo, el estadio 3, calcio alto, más anemia por infiltración de las células plasmáticas y más lesiones líticas. Determinación de la terapia inicial, mieloma asintomático, proteína M más de 3 gramos de decilitro o más de 10% de células plasmáticas. Sin lesiones líticas, este es el mieloma sintomática. No requiere tratamiento, acá está una referencia del estudio Cochrane. Hay que hacer sí un seguimiento porque esto puede virar a un mieloma sintomático. Estudio de metástasis ósea anualmente. ¿Cómo hacemos esto? Con una gamografía ósea. El mieloma sintomático sí requiere tratamiento, quimioterápico o trasplante. Y acá están los criterios: anemia menor de 10, hipercalcemia mayor de 11.5, insuficiencia renal, plasmocitoma extramedular y lesiones líticas. Trasplanta de células hemopoyéticas, edad mayor de 65 años, bilirrubina directa más de 2, creatinina sérica más de 2.5, toda una serie de criterios para que el paciente tenga opción a hacer el trasplante de células hemopoyéticas. Y de las halogénicas hay que ver el HLA, el antígeno de histocompatibilidad. Tratamiento del mieloma múltiple sintomático: melfalán, prednisona, talidomida. Siempre hay que valorar los efectos adversos del medicamento y la evolución. No se recomienda como tratamiento de primera línea, estos son tratamientos ya de segunda línea: melfalán, el bortezomib, prednisona, corticoides, parte del tratamiento del mieloma múltiple. ¿Cuál es la principal causa de morbimortalidad en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple? Acuérdense, los pacientes con mieloma múltiple tienen una alteración, sobre todo de la fagocitosis, de la opsonización. Por eso estos pacientes hacen infecciones por encapsulados. Por ello, a todo paciente con mieloma múltiple se debe vacunar contra neumococo y contra hemófilus. O sea, las infecciones es una de las causas de muerte en pacientes con mieloma. Infecciones bacterianas, hemófilus, neumococo. Por eso se les vacuna a los pacientes.
Los criterios mayores: plasmocitoma en biopsia de tejido, plasmocitosis en médula ósea, pico monoclonal de IgG, IgA, excreción de cadenas ligeras en la electroforesis en orina, en la ausencia de amiloidosis. Menores: plasmocitosis en médula ósea en el rango de 10 al 30%, pico monoclonal presente, y el IgM y el IgA en valores menores que en el anterior. Manifestaciones clínicas: acuérdense, dolor óseo y anemia es las presentaciones clínicas más frecuentes. Pacientes mayores de 50 o 60 años, o también conocido como la enfermedad de Kahler, K-H-E-R-L, Kahler, enfermedad de Kahler o mieloma múltiple. Y estos son las discrasias de células plasmáticas. La más frecuente no es mieloma múltiple. Le pueden preguntar, ¿cuál es la discrasia de célula plasmática más frecuente? Es las gamapatías monoclonales no diferenciadas. Esas son las más frecuentes. Y luego viene el mieloma múltiple, 19%. Luego viene la amiloidosis, 13%. Enfermedades linfoproliferativas asociadas a las discrasias de células plasmáticas. Hay leucemia de células plasmáticas o linfoma de células plasmáticas. Plasmocitoma solitario, macrolenema de Waldenström y otras. Acá está, por ejemplo, el mieloma osteoesclerótico. El mieloma osteoesclerótico es el síndrome de Poins. El síndrome de Poins o mieloma osteoesclerótico es un acróstico. Poins, P de polineuropatía, O de organomegalia, o sea, hepatoesplenomegalia. E de endocrinopatía. Los pacientes pueden hacer endocrinopatía, enfermedad tiroidea, paratiroidea. S de skin, lesiones dérmicas. Y M de inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M, eso es POEMS. En un paciente de 65 años con lumbalgia, acuérdense, más de 60 años, lumbalgia, anemia, ese es un dato importantísimo que quiero recalcar. Velocidades de generaciones altas, más de 100 de velocidad de generación, mieloma múltiple, discrasia de células plasmáticas, linfoma, vasculitis, son las causas de velocidad de sedimentación alta. El STIL, que es una enfermedad reumática también, el STIL también eleva altamente las velocidades de sedimentación. Velocidades de sedimentación altas. Y miren, acá uno tiene de 120. Hipercalcemia, componente monoclonal IgG, o sea, tiene una gamapatía monoclonal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Es importante detectar hernia discal mediante resonancia magnética nuclear? No. Para hernia discal tiene que haber paraparesia, paraplegia o radiculopatía. No tenemos la historia. La macroglobulina de Waldenström es un diagnóstico muy probable, sí, pero no es frecuente. Acuérdense que es 3 a 4%. La macroglobulina de Waldenström se puede presentar de esta forma, pero con estos marcadores no. ¿El examen morfológico de la médula ósea es fundamental para el diagnóstico? Por supuesto, el examen morfológico para determinar el tipo y el grado de mieloma múltiple. Esto es un mieloma múltiple. Determinación del antígeno prostático. Acuérdense que el carcinoma de próstata puede hacer metástasis a hueso, igual que el carcinoma renal, igual que el hipernefroma, igual que el colon. Y cuando altera el hueso se llama mieloptisis. Mieloptisis, cuando afecta las series roja, blanca y plaqueta. Hay que iniciar tratamiento con calcitonina y calcio. Hay que aprovechar siempre no solamente la respuesta, sino algunas respuestas que no están de acuerdo al cuadro. Se ha demostrado que pacientes que tienen fracturas espontáneas por osteoporosis, el manejo del dolor es con tirocalcitonina o calcitonina inhalatoria. Por eso, si iniciaría tratamiento con calcitonina y calcio, en el caso de él, no, porque esta es una osteoporosis oncológica por mieloma. Pero si fuera una osteoporosis por una paciente posmenopáusica, calcitonina sería el tratamiento de elección o tirocalcitonina inhalatoria. Mieloma múltiple, columna vertebral, pelvis, costillas, cráneo, huesos largos, húmero, fémur.
El mieloma con más frecuencia se asocia al síndrome de POEMS, acuérdense, polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, skin, que es dérmico, dermopatía, y inmunoglobulina M, es el mieloma osteoesclerótico, ¿no? Pero hay otros tipos de mieloma, el indolente o asintomático, el mieloma quiescente. Estos son mielomas más benignos, más localizados. El plasmocitoma óseo solitario, el plasmocitoma extramedular son los más agresivos, como el mieloma múltiple y el osteoesclerótico. El mieloma múltiple, que con más frecuencia se leucemiza, o sea, se va a leucemia, hay una leucemia de células plasmáticas, es la inmunoglobulina E, generalmente, es la que se asocia más a leucemias de células plasmáticas. El antígeno más característico del mieloma múltiple, creo que lo mencioné desde que vimos las diapositivas, es la CD38. CD38 es la que le da la malignidad. ¿En cuál de los siguientes procesos no se suele observarse componente M en el suero? Componente M en el suero. El componente M es la inmunoglobulina M, ¿no? Se puede verse en enfermedad de Hodgkin, en leucemia linfática crónica, sarcoidosis, en líquido exedematoso, no en el linfoma del Mediterráneo, que es una neoplasia de células linfáticas asociadas a cadenas pesadas. Del linfoma mediterráneo, que cursa con diarrea crónica y anemia megaloblástica. La clínica del linfoma del Mediterráneo es anemia megaloblástica con diarrea crónica. La E. ¿Cuál es el factor más importante en la génesis de la insuficiencia renal del mieloma? Acuérdense, la insuficiencia renal del mieloma tiene varios factores. Puede ser insuficiencia renal por hipercalcemia, puede ser insuficiencia renal por amiloidosis, puede ser insuficiencia renal por deshidratación, puede ser insuficiencia renal por cuerpos mielomatógenos en el mismo riñón. O sea, tiene varios factores, pero el más frecuente es esto justamente, ¿no? Las cadenas ligeras o la proteinuria de Benson-Jones. Entramos a las alteraciones plaquetarias. Dentro de las alteraciones plaquetarias tenemos un sinnúmero de patologías de alteraciones plaquetarias, pero la más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática. En niños es más benigno que en adultos o en ancianos. Cuando tengo la púrpura trombocitopénica idiopática, generalmente en niños es por un componente viral. El parvovirus, por ejemplo, se relaciona mucho a lo que es púrpura trombocitopénica idiopática o sangrado. Actualmente ya no se llama idiopática, se llama PTA, púrpura trombocitopénica autoinmune o inmune. En adultos o en ancianos, la púrpura trombocitopénica autoinmune generalmente es mucho más severa, mucho más refractaria, incluso llega a esplenectomías, llega a tratamientos citostáticos y de inmunoglobulinas. La característica es las plaquetas o trombocitopenia disminuida, plaquetas disminuidas, trombocitopenia. El marcador, hay un marcador, el anticuerpo antiplaquetario, como factor de marcador de este cuadro. Pero hay otras alteraciones plaquetarias que vamos a verlo muy superficialmente, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, que ya lo mencionamos, que cursa con una anemia hemolítica microangiopática, que cursa con disfunción renal, que cursa con convulsiones, que cursa con dolor abdominal, en la cual hay trombocitopenia, pero hay insuficiencia renal aguda incluso. Hay otros trastornos plaquetarios también, que más que por la cuantificación de las plaquetas es por la disminución de la función de las plaquetas. Esto es lo que llaman las disfunciones plaquetarias cualitativas. Y ahí tenemos dos enfermedades que vale la pena mencionar, que es la enfermedad de Bernard-Schüller, que es una enfermedad por una alteración de la glicoproteína 2B3A, y la enfermedad de la trombastenia de plasma, que también es una alteración de una glicoproteína en la cual produce cuadros de sangrados. Las manifestaciones plaquetarias son petequias, púrpuras, equimosis, hematomas, gingivomorragias, epíxtasis. Esas son las alteraciones plaquetarias
que vamos a ver. La más frecuente es la PTA o PTI, antiguamente conocida como PTI o es PTA. Se trata inicialmente exclusivamente con corticoides, pero en situaciones especiales se asocia al tratamiento a altas dosis de gamma globulina. Cuando hay refractariedad al corticoide, o sea, cuando no responde el corticoide, le doy gamma globulina. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede estar indicado el uso de gamma globulina? Pacientes mayores de 60 años, cuando la cifra de plaquetas es menor de 5.000, en las pacientes gestantes con púrpura trombocitopénica autoinmune, brotes hemorrágicos graves, si el paciente es hipertenso, en realidad, paciente que no responde al corticoide y sigue sangrando, es criterio de uso de gamma globulina. El sangrado es lo que me va a dar la refractariedad. Un algoritmo, recuento de plaquetas bajas con vaso normal y con esplenomegalia. En realidad, eso es una pregunta muy importante. Las PTIs no cursan con esplenomegalia. Ese es un dato importante que debemos conocer. No cursan generalmente con esplenomegalia. Cuando tengo una trombocitopenia y hay esplenomegalia, tengo que descartar la congestiva, que es por hiperesplenismo, por hepatopatía, por cirrosis, por hipertensión portal, tumores, por problemas de médula, leucemias, linfomas, la metaplasia mieloide agnogénica, acuérdense del síndrome mieloproliferativo. Con vaso normal, ahí debo buscar las formas idiopáticas autoinmunes. Las vasculitis también dan ese componente de vaso normal, en el contexto de la púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas puede usarse cuando por cualquier circunstancia es necesario elevar rápidamente las plaquetas? En realidad, todos estos componentes son tratamiento de la PTA. Doy corticoides, doy gamma globulina, doy danazol, doy dapsona, cetoprina, un poco menos ciclofosfamida. Es ciclofosfamida más en lupus. En realidad, la que te eleva rápidamente las plaquetas es la gamma globulina. La gamma globulina es la que te eleva más las plaquetas. Y acá está, la inmunoglobulina, deficiencia humoral y púrpura trombocitopénica autoinmune. En niños es más benigno, puede ser crónica en niños y adultos, puede tener un componente de autoinmunización, trombocitopenia inducido por oro, o sea, por sales de oro, por trombocitopenia, púrpura trombocitopénica inducida por algunos medicamentos. Acuérdense que hay trombocitopenia inducida por heparina también. Púrpura trombocitopénica trombótica, la enfermedad de Moscovich que les mencioné ya. Trombocitopenia en el síndrome hemolítico urémico. Estas son indicaciones que se pueden usar la inmunoglobulina. Pero, por ejemplo, en púrpura trombocitopénica trombótica no es darle plaquetas, no es darle corticoides, no es darle mucha inmunoglobulina, es hacerle plasmaféresis. El tratamiento de la PTT es plasmaféresis. Puede ser una pregunta también. Esquemas de tratamiento. Aquí está el uso de la prednisona, de la dexametasona. Usamos bastante pulsos orales de dexametasona, 40 miligramos al día de dexametasona, hasta 4 días. Es un tratamiento rápido, barato. Estamos usando también biológicos como el rituximab. Y el tratamiento en realidad, luego de la refractariedad de la inmunoglobulina, de la dapsona, del corticoide, es la esplenectomía. La esplenectomía es el tratamiento final. Es la última alternativa de tratamiento de la PTA. Y acuérdese que cuando le hacen esplenectomía, el paciente queda en una asplenia. Y cuando quede en asplenia, tiene que ser vacunado de por vida contra neumococo y hemófilus. Acuérdense eso. Importante como terapia de contexto. Vamos a hablar un poco de la terapia anticoagulante. Paciente de 63 años que está en tratamiento con heparina intravenosa y desarrolla un cuadro compatible con apendicitis que requiere intervención en las próximas 24 horas. Acuérdense que la apendicitis es una de las cirugías más frecuentes en el Perú y en el mundo. Dolor en epigastrio, mesogastrio, fosiliaca derecha, clásica característica de apendicitis. Con Bloomberg positivo es una apendicitis. Mucho más la forma de presentación. Ahora, este es un paciente que está anticoagulado. Y si está anticoagulado, un poco que contraindica la cirugía inmediata. Tengo que corregir el contexto de la coagulación para recién entrar a la sala, porque me puede sangrar en sala el paciente. Entonces,
¿Qué actitud plantearía? Administrar complejo protrombínico, protromina. Generalmente la protamina es el antídoto, pero es generalmente cuando hay sangrado. Acá no hay sangrado. Acá es un paciente que está anticoagulado, debe entrar a sala. ¿Pasar heparina de bajo peso molecular? No, no es pasar heparina de bajo peso molecular. ¿Administrar plasma fresco congelado? ¿Cuándo se administra el plasma fresco? Generalmente cuando el paciente tiene gran sangrado y no está corrigiendo, incluso con el antídoto, o sea, con la protamina. Entonces es suspender la heparina y operar pasadas las 6 horas o más. Por lo menos se debe suspender la heparina de 6 a 12 horas, dice. Y acá viene una pregunta más, un dato más para ustedes. Doctor, y cuando usa aspirina, es un paciente cardiópata, coronario, que le dio apendicitis y está usando aspirina, generalmente se espera suspender aspirina por lo menos 3 días antes de la cirugía. 3 días. Entonces ya se imaginan qué situación se ve un paciente que está usando aspirina y le da apendicitis. Acuérdense que la apendicitis no puede esperar más de 24 a 48 horas. Entonces, ahí hay que valorar riesgo-beneficio. Entonces, suspender la heparina y operar pasadas las 6 horas o más. La vida de media de la heparina depende del tamaño de la molécula y de la dosis administrada. Su depuración ocurre por depolimeración intracelular. El sistema es saturable, de modo que una dosis de 100 unidades kilo en bolo y es depurada en 1 hora, mientras que una de 25 unidades kilo solo en media hora, es dependiendo del tamaño y el tipo de heparina. Tenemos 2 tipos de heparina. Una heparina convencional, pesada, la sódica, que viene de 25.000 unidades en 5 centímetros cúbicos, y una heparina de bajo peso molecular como la enoxa heparina y la fraxiparina, que son las más de frecuente uso. Un paciente de 65 años con fibrilación auricular crónica. Acuérdense que la arritmia más frecuente en el mundo es la fibrilación auricular crónica. La fibrilación auricular, ausencia de onda P con RR irregulares, es una causa de presentación. Causa de fibrilación auricular crónica, acuérdense de la regla de la C. CCCC. Cardiopatía coronaria, cardiomiopatía, cardiopatía valvular, cardiopatía tirotóxica y cardiopatía isquémica o hipertensiva. Esas son las causas de la fibrilación auricular. Y este paciente tiene que estar anticoagulado porque ya ha tenido embolias. Una cardioembolia le ha dado cuando tiene fibrilación auricular, no controlan su fibrilación, mandan hémonos y hacen componentes isquémicos, TIAs, trastornos isquémicos transitorios o strokes también. Está anticoagulado con acenocumarol. El acenocumarol es muy usado en Estados Unidos y en España, y generalmente nosotros usamos más la warfarina que el acenocumarol. ¿Qué actitud entre los siguientes es la más adecuada? Generalmente yo tengo que mantener en un paciente anticoagulado que ya ha tenido embolia, tengo que mantener mi INR. Y acuérdense que el INR está asociado al tiempo de protrombina, ¿no? Entonces dice, mantener el cociente internacional normalizado, este es el contexto, ¿no? Generalmente de 3 a 4 y añadir aspirina, no. Acuérdense, la asociación anticoagulación con aspirina no es muy buena porque potencia el sangrado, mucho más si el paciente es anciano. Un paciente anciano, mucho cuidado cuando uso anticoagulantes como la warfarina, la heparina, el acenocumarol, por el riesgo del sangrado que pueda tener. Entonces, este es el rango, según el INR, que debo mantener en el paciente. Entre 2 y 3 es el rango del INR. Aprovechando la pregunta, si este paciente sangra porque su INR se elevó más de 3, el antídoto es la vitamina K. La vitamina K es el antídoto de los anticoagulantes orales. La vitamina K de 10 miligramos. El Conaquion. Estas son las actitudes que uno debe tener cuando tiene un INR menor de 5 y sin hemorragia. Hay que reducir o suspender la dosis. Mire, si va de 5 a 9 sin hemorragia, omitir 1 o 2 dosis y cuando el INR esté en rango terapéutico, reanudar terapia de acenocumarol. Pero si el INR es 9, ya tienes que suspender la terapia del acenocumarol
y administrar vitamina K. Sin sangrado incluso, sin sangrado. Pero eso depende del INR. ¿Cuál es el riesgo de que tenga un INR alto y no sangre todavía? ¿Por qué me asusto? Porque el riesgo de eso es hemorragia cerebral. Ese es el factor más importante cuando tengo un INR y todavía no tengo epístasis y bueno, no, el sangrado cerebral es lo que me preocupa más. Por eso, pese a no tener sangrado, el paciente tiene que recibir vitamina K. En relación con las heparinas de bajo peso molecular, señale cuál de los siguientes enunciados es el verdadero. ¿Solo se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular? No, porque puede administrarse también por vía subcutánea, que es de uso más frecuente de peso molecular. No origina agregación plaquetaria y trombopenia. Esa es una... Trombopenia no produce, ¿no? La agregación plaquetaria es un factor secundario. ¿Han sustituido absolutamente a las heparinas cálcicas y sódicas convencionalmente? No. Acuérdense que si un paciente, acuérdense que las heparinas se depuran por vía renal y por vía hepática. Y si tengo un paciente con trombosis y tiene hepatopatías, voy a tener que elegir qué tipo de heparina voy a usar. Si tengo un paciente con trombosis y tiene insuficiencia renal, voy a elegir qué tipo de heparinas usar. Y va a ser dependiendo del tipo de depuración. Si tengo un paciente con disfunción renal, un poco que estoy limitado en usar heparinas de bajo peso molecular, tengo que usar heparinas sódicas convencionales. Y al revés, si tengo una hepatopatía y tengo trombosis, tengo que usar no heparinas sódicas, sino heparina de bajo peso molecular, ¿no? Generalmente, ¿no? Su principal ventaja es la facilidad de su uso, pues no precisa controles de laboratorio. Es cierto. Acuérdense que cuando use heparina sódica, el examen de laboratorio que me va a ver evolución, complicaciones y la buena anticoagulación es el tiempo de tromoplastina, el TTP, para heparina sódica. TTP. La regla dice, no debe aumentar más de 2 a 2.5 veces el valor basal cuando inicio la anticoagulación. 2.2 a 2.5 veces. Y cuando uso anticoagulantes orales como la acenofumarol y la warfarina, tengo que pedir tiempo de protrombina con INR. Y el INR, de acuerdo a lo que tengo del paciente, si tiene válvula protésica, si tiene trombosis venosa, si tiene trombosis cerebral, etc., voy a manejar mi INR de acuerdo a la patología de fondo que tengo. Pero en mi heparina de bajo peso molecular no pido ni TTP ni TP. Por eso, su principal ventaja es la facilidad de su uso, generalmente. Tiene mayor biodisponibilidad y vida media, efecto anticoagulante más predecible que las heparinas de peso molecular alto, por lo que se puede administrar cada 12 o 24 horas, salvo en pacientes con insuficiencia, lo que les dije, ¿no? Cuando tengan insuficiencia renal, es mejor usar las heparinas convencionales, las sódicas. Es muy importante tener en cuenta su vía renal, ya lo mencioné. Equivalencias, la dalteparina, 5.000 unidades, equivalente a una enoxe de 40 miligramos, una bemiparina, 3.500 unidades, con la nadroparina. En personas menores de 70 kilos, 0.4 mililitros y mayor de 70 kilos, 0.6 mililitros, hablando de la nadroparina. Pero las que usamos más nosotros son la enoxe, la fraxi y la dalteparina. Son las que usamos más en contexto. Aprovechando esta pregunta, hay que entender que las heparinas se usan como profilácticos también. Y como profilaxis podemos usar en el contexto de una dosis o 2 dosis. Por ejemplo, si tengo heparina sódica, la profilaxis es de 5.000 a 7.500 cada 12 horas. Heparina profiláctica. 5.000 a 7.500 cada 12 horas. Y cuando quiero usar heparinas de bajo peso molecular y son como profilaxis, generalmente 40 o 20 miligramos o 40 unidades o 20 unidades subcutáneas cada 24 horas, dependiendo qué tipo de heparina de bajo peso molecular use en el contexto.